Bien, hemos leído Mateo, seguimos leyendo porque hace 2 semanas empecé a ver este pasaje. Si tienen sus Biblias abiertas, por favor, a Mateo 10. Y el Señor está dando explicaciones y recomendaciones a sus discípulos. Y son recomendaciones un poquito fuertes, bastante, mejor dicho, bastante fuertes, bastante difíciles, bastante complicadas. Y mi intención en esta oportunidad es que nos quede bastante claro a qué nos enfrentamos, qué es lo que viene, qué es lo que tenemos delante de nosotros, qué es lo que va a suceder. Espero que quede claro en cada corazón. Y es que el Señor Jesucristo, los versículos, en realidad es todo, pero no lo vamos a leer todo, pero los versículos que elegí fueron a partir del versículo 14, Mateo 10, 14. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Vale la pena señalar aquí el juicio que habla el Señor Jesucristo. Nuestro Señor habla. ¿Se recuerdan Sodoma y Gomorra, no? Es muy interesante porque las imágenes que nos da el Señor tienen que ilustrarnos el panorama. Sodoma y Gomorra era aquella ciudad de homosexuales, de ahí viene la palabra sodomía, ese lugar de homosexuales. Muchos piensan que eso fue, otros piensan diferente. El pecado en realidad fue la comunión o la comunicación con seres de otro lado. De hecho, llama la atención la historia. No vamos a ver todo eso, pero el punto es que era una depravación total, una depravación espantosa, de tal manera que Abraham se pone a interceder por Sodoma y Gomorra delante de Dios, pues Dios lo visitó. Camino de Sodoma y Gomorra, Dios visita a Abraham y entonces está hablando ahí con su amigo Abraham. Y Abraham le dice: Señor, pero si hay 50 justos en la ciudad, ¿vas a destruir la ciudad junto con esos 50 justos? El Señor le dice: no, si hay 50 justos en esa ciudad, perdono la ciudad, libro la ciudad. Y así fue haciendo una especie de negociación con Dios. Bueno, Señor, pero ¿y si son 40? No, 50, son muchos 50, démosle 40, Señor. Si hay 40 justos adentro de la ciudad, ¿vas a destruir a esos 40? Si hay 30 justos adentro de la ciudad, ¿tú vas a destruir a esos? Si hay 10, llegó hasta ahí Abraham: Señor, si hay 10, ¿vas a destruir a la ciudad junto con esos 10? Si hay 10, no la destruyó. Y no había 10. No había 10 en esa ciudad. Solamente Lot, sus 2 hijas y su esposa. Su esposa, ¿se acuerdan? Esa mujer famosa que por ver hacia la ciudad cuando estaba siendo destruida, terminó siendo convertida en estatua de sal. Es una historia bastante famosa. Los teólogos de hoy pues lo verían nada más como una figura, pues ya no creen en todas esas cosas, lastimosamente. Y soy bastante claro al respecto. Esa es la teología actual, una teología en donde ya no se considera verdadero todo lo que aparece en la Biblia. Precisamente por la batalla que yo quiero que nos quede en la cabeza en este día. Esa era Sodoma y Gomorra, ciudades espantosamente pecadoras, malignas, perversas, detestables, de tal manera que Pedro menciona que Lot afligía su alma todos los días, oyendo todo lo malo que hacían estas ciudades, y rogaba al Señor. Muy probablemente esa es la razón por la cual Dios dice: el clamor sobre la ciudad ha venido sobre mí. Ese es mi pensamiento. Lo más seguro es que era el clamor de Lot. Lot, oyendo todo lo que estaba sucediendo ahí, clamaba al Señor. Y el clamor y la decisión de Dios fue: bueno, que caiga el juicio, hay que destruir estas ciudades. Ahora, viendo esa imagen, considerando esa imagen, veamos nuevamente lo que dice el Señor, versículo 15, capítulo 10. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad que rechazó a los creyentes que fueron a predicarle el Evangelio. Es una grave sentencia. A consecuencia de esta sentencia viene lo que sigue. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Versículo 16.
Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres. Versículo 17. Porque os entregarán a los concilios. En sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. Y siguen los pasajes. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por qué, o qué hablaréis. Pues en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Es muy interesante todo este pasaje, pues el Señor nos habla de persecución. Tenemos que entender, hermanos, que la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia que el Señor estableció sobre esta tierra, es una iglesia perseguida. Nosotros aparentemente ya perdimos todo eso porque no nos están persiguiendo, nadie nos está azotando, nadie nos está golpeando, nadie nos está destruyendo, torturando, separándonos de nuestras familias o asesinando a nuestras familias por causa de tener una Biblia, por causa de estar predicando la palabra de Dios, por causa de estar oyendo la palabra de Dios. Pero aún así la sentencia que nos da el Señor es para toda la iglesia universalmente y es lo que yo quiero poner en sus corazones, pues, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué ahora nosotros vivimos tan en paz? Vivimos en paz, en primer lugar. Hay una palabra que menciona el apóstol Pedro, es muy interesante, dice, para que vengan tiempos de refrigerio. Eso se lo dice el apóstol Pedro a los judíos, hablándoles de conviértanse al Señor. Arrepiéntanse de todo lo que está sucediendo, de todo lo que hicieron, que ustedes despreciaron al Señor Jesús, entonces Él traerá tiempos de refrigerio. Podríamos decir que estamos viviendo tiempos de refrigerio, aunque probablemente en cierta medida la iglesia ha perdido su visión. Tácticas demoníacas, al final lo vamos a ver, tácticas demoníacas existen incluso ahora, para perseguir la palabra de Dios, para perseguir el verdadero evangelio, y tenemos que estar al menos a ver. ¿Por qué digo que al menos a ver? Porque depende de cada quien. Depende de cada uno de nosotros cuál será nuestra disposición ante el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo, hermanos, yo no les puedo obligar a entregarse a Cristo. Es decir, hemos recibido al Señor Jesucristo y somos salvos, por supuesto, somos salvos. Pero ¿estamos siguiendo a Cristo? ¿Estamos perseverando en su doctrina? ¿Estamos perseverando en la fe? ¿Estamos perseverando en la obra que Él nos mandó a hacer? Si usted dice, bueno, sí, claro, yo vengo cada semana a sentarme, a escuchar el mensaje, usted no está perseverando. No es eso. Eso no es lo que nos mandó nuestro Señor. Nuestro Señor nos mandó a ser testigos fieles de su palabra, a hacer luz al mundo, a señalar al mundo su pecado precisamente para que el mundo se convierta de su maldad, y eso es lo que al mundo le desagrada, lo detesta, les molesta. Me llama la atención este versículo 20 cuando dice, sino el Espíritu de vuestro Padre habla por vosotros. Dice, no se preocupen cuando los persigan, no se preocupen cuando los arresten, no se preocupen cuando los azoten, cuando los lleven ante los reyes, porque ni siquiera se tienen que preocupar qué van a decir. El Espíritu de vuestro Padre les va a decir qué van a decir. Y pareciera, ¿no?, como algo bonito, lo que pasa es que no nos ponemos a pensar en eso, en esas palabras. ¿Se dan cuenta que por esto que el Espíritu Santo puso en el corazón de ciertos discípulos, por esa razón los asesinaron? Eso no nos ponemos a pensar. Es que las palabras de Dios son cosas bonitas, son cosas alegres. No. Para el pecador no lo es. Lo acabamos de ver. Más tolerable será el castigo para Sodoma y Gomorra. Esas personas homosexuales, lesbianas y todas esas depravaciones en las cuales ellos vivían, esas personas les va a ir mejor en su condenación en el día del juicio de aquellos que rechazan la palabra y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las palabras del Espíritu Santo. Las palabras del Espíritu Santo no es, usted está bien, no tiene ningún problema, bendiciones le van a caer, miles y miles
de riquezas vendrán sobre su vida. Y no estoy rechazando la prosperidad y no estoy rechazando la riqueza y no rechazamos ninguna de todas esas cosas. Lo que pasa es de que nos encontramos en medio de una guerra. Nos encontramos en medio de una lucha. ¿Y cuál es nuestra parte en esa lucha? Nuestra parte es hablarle al mundo para que se arrepienta y puedan ser librados algunos cuantos que van a creer, que puedan ser librados de la condenación, de la ruina y del juicio espantoso que viene sobre el mundo entero, y no sobre el mundo entero. Aclaro, hermanos, y a mí me gusta mucho hacer las comparaciones, mucho. ¿Se recuerdan el diluvio? Y toda esa gran destrucción y toda esa gran masa de agua que cayó sobre la tierra y arrasó con todos, devastó a todos, arruinó a todos. Lo que se nos menciona, porque lo menciona el apóstol Pedro, que espíritus encarcelados, estos espíritus encarcelados eran los hijos de Dios que se mencionan en Génesis, los cuales se metieron con las hijas de los hombres, que por cierto los teólogos actuales también rechazan eso como verdad. Pero el apóstol Pedro lo dice, así que yo prefiero creerle al apóstol Pedro y no me interesa lo que digan los teólogos, ni los eruditos, que les encanta ese nombrecito. Estos seres, estos espíritus, estos hijos de Dios que se menciona en Génesis, estos fueron tomados por los ángeles y fueron apresados en esas cárceles de oscuridad en el tiempo del diluvio. Ahí fue cuando vino el juicio. ¿Se han puesto a pensar, hermanos, que ahora lo que nosotros estamos esperando, lo que nosotros llamamos la segunda venida de nuestro Señor, que es la venida definitiva, no es que viene segunda, tercera, cuarta o quinta, viene en su venida definitiva? Se han puesto a pensar que ahí no serán perseguidos unos cuantos demonios. Ese día del juicio serán perseguidos todos los demonios y el diablo mismo. Hago esta comparación porque si el diluvio fue espantoso y terrible y difícil, ¿cómo será este otro juicio? Que bien dice la palabra de Dios, y lo dice el apóstol Pedro, por cierto, también. Así como fue el diluvio, pero fue destruido por agua el mundo, ahora no. Ahora no será por agua, pero sí será destruido por fuego. Y eso es lo que viene. Y no será simplemente destruido el cielo y la tierra, como se menciona en el Antiguo Testamento, será destruida los seres humanos, todos los sistemas sociales humanos, toda la vida natural humana que ha existido, todo eso será destruido, será barrido, será acabado por completo. Y no solamente eso, sino serán limpios los cielos. ¿Cuál cielo? El cielo en donde viven esos otros seres, en donde viven esos otros espíritus, en donde vive el diablo. Todos ellos serán sacudidos de la existencia y ya sabemos a dónde van, al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Lo menciona nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón. ¿Por qué la iglesia de Cristo es una iglesia perseguida? Porque esa es la razón. El mundo sabe lo que le espera, el diablo sabe lo que le espera. Y por eso tenía que pelear con todas sus fuerzas, evitando que la palabra de Dios, evitando que el evangelio se multiplicara a todo el mundo y llegara a toda criatura. Pero es imposible para él. Algo que no toman en cuenta los eruditos. Simplemente toman en cuenta las situaciones gramaticales y ya, sino no toman en cuenta todo el odio que ha tenido el diablo sobre la palabra de Dios y aún así no ha vencido. Todo el odio y la lucha que ha tenido el demonio contra la iglesia. Y sobrenaturalmente ha salido victorioso. La iglesia de Cristo siempre perseverará y siempre dará el mensaje de fe. Siempre dará el mensaje de fe. Hace algunos siglos vivieron estos grandes precursores de la Reforma y precisamente por dar testimonio de la justificación por la fe.
Todavía aún hasta nuestro tiempo la Iglesia Católica sigue diciendo que usted puede pagar pecados si carga algún muñeco o si enciende alguna cosa de incienso o si se toma la hostia. Con eso ya está pagando pecados. Y la gran lucha era la justificación por la fe. De hecho, Martín Lutero, precisamente por eso, es que fue excomulgado de la Iglesia Católica y todos los verdaderos creyentes empezaron a seguir detrás de él. Pero antes de él hubo otros que fueron quemados, precisamente por decir lo mismo. Cristo Jesús nos dio la justificación. La justificación no viene por el Papa, no viene por las indulgencias que da el Papa y que firma el Papa y que tenemos que pagarlas, que por cierto todavía continúan, solamente le cambian los nombres y solamente se hace a través de la misa. Pero por eso quemaban gente hace algún tiempo. Los anabautistas, por decir, el bautismo de los católicos no es verdad, no es cierto, porque tiene que venir por la fe, y por eso ahogaron a muchas personas. Poco tiempo después de la Reforma estalló la Inquisición española, que fue la más espantosa, de las cosas más viles y desgraciadas que han existido sobre la tierra, y ahí tomaban esas ruedas de carreta. ¿Han visto esas grandes? Y ahí ponían a los creyentes, a los verdaderos creyentes, les extendían sus extremidades y les rompían las partes que salían directamente de la llanta, de la rueda, perdón. Y les rompían sus extremidades, sus dos brazos y sus dos piernas. A la vista de todos, para que todos se burlaran de ellos, para que todos se rieran de su dolor. Por si fuera poco, o probablemente porque no les divertía suficiente, los enterraban vivos. Y eso es simplemente una muestra. Es en ese tiempo donde se idean esa cosa espantosa de la dama de hierro. Supongo que ustedes la han visto, es algo espantoso. Y qué bueno fuera que matara a la gente. La dama de hierro era esta como sarcófago en forma de una mujer, por eso se le decía dama de hierro. Era como un sarcófago, pero adentro del sarcófago tenía púas de hierro. Por todas partes, por atrás, en la puerta, en la entrada, y ahí estaban las púas. Cuando metían a la persona, por tener nada más la Biblia, las traducciones de la Biblia que hizo Martín Lutero, por tener nada más escritos de Martín Lutero, escritos de Juan Calvino o algún así escritor reformado, simplemente por eso los metían en la dama de hierro y entonces le cerraban la puerta. Qué bueno fuera que ahí se murieran nada más. No se morían ahí. Obviamente sí, las púas les quedaban y obviamente las púas les dañaban y empezaban a sangrar, pero el sangrado, vean qué espantoso, ¿no? El sangrado no era terrible, de inmediato ya una hemorragia espantosa y se acababa ya el problema. Qué bueno hubieran sido 1 hora, 2 horas y se acabó. No, pasaban ahí días. Pasaban ahí días y no podían dormir, obviamente porque tenían las púas ahí metidas y estaban sangrando y eso no les dejaba dormir. Obviamente no había comida y en esos días ese dolor, ese espanto, obviamente al final morían. Se arrepentían de Cristo, se arrepentían de la verdad, se arrepentían de la fe. Es que no es simplemente que el Espíritu Santo me dé palabras, es que yo defienda la palabra que he recibido del Espíritu Santo. Esta palabra que me domina, que me guía, que me lleva y que me hace enfrentar al mundo. Ya se los había comentado, Martín Lutero menciona en el día de su juicio, la palabra de Dios me ha cautivado. Yo no puedo retractarme. La justificación es por la fe, no por obras ni por nada. La justificación es por la fe y es entregada gratuitamente gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y si no hubiera sido por eso, y si no hubieran sido por esas personas que murieron, y algunos siempre fueron perseguidos, pero lograron vivir como Martín Lutero, nosotros seguiríamos todavía en el oscurantismo espantoso de la religión oficial, que ya todos conocemos cuál es. Que por cierto, ese oscurantismo todavía continúa, por esa razón es que las personas no se educan y no les gusta la palabra de Dios. Es una situación bastante grave. Nosotros la hemos vivido bastante fácil.
Y no es de que por eso esos hermanos son mayores que nosotros o son más importantes que nosotros, pues nosotros no valoramos el dolor formalmente. Tengan en cuenta, hermanos, de que cuando vivimos tiempos como estos, siempre vamos a ser perseguidos. El diablo siempre nos va a atacar, y voy a terminar con un ejemplo. El diablo siempre nos va a atacar, pero depende de nuestra mente y nuestros corazones, depende de nuestra decisión. Yo puedo decidir, bueno, vengo, nada más me siento, escucho y de ahí me voy a mi casa sin ningún problema. Y ya estoy sirviendo a Cristo. Y no estoy dudando de su salvación en lo más mínimo, por supuesto. El problema es que eso no es lo que necesita Cristo. El problema es que eso no es la obra que el Señor quiere que hagamos. El Señor quiere que sus discípulos estén dispuestos a sacrificarlo todo por Él. Pero eso se empieza hoy. Para eso se empieza ahora que estamos iniciando un año. Entonces ya puedo llegar a ese punto en donde el Señor me pone delante de reyes, delante de gobernadores, y entonces sí puedo hablar de su palabra, y que me maten, no importa. A Policarpo lo amenazaron. Policarpo, discípulo del apóstol Juan, le dijeron: arrepiéntete de Jesús o te quemo en este instante. Ahí ves el fuego, mira el fuego. Ahí vas a morir. Policarpo le dice al gobernante: ese fuego no me da miedo a mí, porque ese fuego con el cual tú me estás amenazando dura poco tiempo. Poco tiempo. Pero yo le tengo miedo al fuego que da Dios, y a donde mete Dios y meterá Dios a todos los pecadores. Ese fuego sí me da miedo. Y lo que tú me dices, que rechace a mi Señor Jesucristo, por tantos años he servido a mi Señor Jesucristo y Él jamás me ha fallado, jamás ha hecho nada en contra de mí. No voy a empezar ahora a hablar mal de Él. Y murió quemado. Entiendan, hermanos, que esta es nuestros antecedentes, por así decirlo. Es nuestra herencia. Nosotros hemos heredado no solamente este templo de nuestros hermanos, que muchos de ellos ya están con el Señor. Hemos heredado este lugar, hemos heredado este recinto, y por supuesto hemos heredado la doctrina a base de mucho sufrimiento. Apenas les estoy dando unos cuantos ejemplos. Pero hay tantísimas personas que dieron sus vidas, y si no hubieran dado sus vidas, muy probablemente ustedes no estarían aquí sentados hoy oyéndome. Nosotros tenemos que ser igual. Nosotros tenemos que tener un corazón encendido como el de ellos y defender la palabra de Dios sin importar qué. Eso es lo que nuestro Señor espera de nosotros. Versículo 22. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Está usted listo? ¿Está dispuesto? ¿Está preparado a ser odiado por todo el mundo? ¿O no? Porque si la respuesta es no, entonces usted no está preparado para seguir a Cristo. El apóstol Pablo dice: Dios nos ha exhibido ante el mundo. Somos casi como el desecho del mundo. Somos la parodia, somos el hazmerreír del mundo. Nos llaman locos. Nos llaman ilógicos, y por supuesto los judíos nos llaman pecadores, nos rechazan todos. Somos aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Vean que el problema aquí es el nombre de Cristo Jesús y la obra de Cristo Jesús. El problema no es Dios. El problema no es Dios. Incluso a quienes les gusta el ecumenismo y por supuesto la corriente se está desviando muchísimo hacia ahí, dicen cosas, incluyendo el Papa: concentrémonos en lo que nos une y no nos concentremos en lo que nos divide. Pues lo que nos divide es Cristo Jesús. A no ser que corten a Cristo Jesús de en medio y de toda su doctrina, de toda su enseñanza, no podemos tener unidad.
La Iglesia Católica quiere alimentar a los pobres, supuestamente, o al menos eso dice. No es cierto, porque podría alimentar a los pobres y no lo hace, por cierto. Y ese es un dato exacto. Pero a la Iglesia Católica supuestamente le gusta alimentar a los pobres, nosotros también. Nos encantaría alimentar a los pobres y que no haya pobreza. Está bien, eso nos une. Nos encanta la ayuda social, está bien, sí, a ellos les encanta la ayuda social, a nosotros también. Hagamos ayuda social, en eso nos podemos unir. Pero no nos podemos unir en la salvación, en la idolatría, en el espiritismo, en la hechicería. No nos uniremos jamás. Aunque le cueste la vida, aunque le cueste su familia. Dispóngase hoy, dedíquese hoy. La palabra que Dios da a través de su Espíritu es una palabra fuerte precisamente porque viene un juicio espantoso para acabar con todo el pecado sobre la tierra y, ya, por así decirlo, sobre los cielos. Todos los demonios serán deshechos, todos los demonios serán enviados al lago de fuego, el diablo será enviado al lago de fuego, todos los secuaces del infierno serán, y todos los que están en el infierno, por cierto, serán enviados al lago de fuego. Es un juicio espantoso. El reino de Dios no viene en paz, en bendición, es decir, para el día del juicio, no viene con alegría y con regalos para todos. El mensaje del Evangelio es un mensaje de arrepentimiento para el hombre debido a su pecado, y todos hemos pecado. Y buscar a Dios a través de su Hijo Jesucristo, pues Él es el camino, el único camino. Por eso dice, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. El diablo hará lucha contra ustedes, guerra contra ustedes, todo su odio vendrá contra ustedes, porque es la única forma de lastimarme a mí, según él, lastimar a Dios, según él, según el diablo. Es la única forma. Y es por eso que la iglesia es una iglesia perseguida. ¿Cuáles son las señales del creyente? El bautismo, que no deja señal. De ahí no existe ninguna señal más. Yo le recomiendo y le aconsejo bastante, pues no sabemos cuándo empieza la persecución, pero le recomiendo que no se vaya a tatuar, no se vaya a poner amo a Jesús o su tatuaje, alguna señal, supuestamente para demostrar su fe y su convicción en Cristo Jesús. Para empezar no sirve para nada, pero por otro lado, el Señor Jesucristo sabía que seríamos perseguidos. Es por eso que el progreso de la iglesia es un progreso expansivo. De hecho, la primera razón y el primer gran evangelismo que se dio adentro de la iglesia fue gracias a la persecución. Es decir, gracias a que, por ejemplo, al apóstol Jacobo lo mataron, hermano de Juan. Gracias a eso. Gracias a la persecución por Esteban también, el primer mártir de la iglesia. Lo mataron y empezó la gran persecución, la iglesia salió huyendo y empezaron a predicar afuera al Señor Jesucristo. Esa es la condición, esa es la vida de la iglesia. Ahora todavía no ha empezado, todavía estamos en tiempo de reposo, pero empezará. Siempre me llama la atención ese pasaje de Apocalipsis 12 en donde dice: ay de los moradores de la tierra. Es una especie de lamento y se menciona sobre el diablo, y dice: ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros, sabiendo que tiene poco tiempo, sabiendo que su tiempo es corto, sabiendo que su tiempo todavía de libertad y de dicha, como este supuesto gobierno que nos ha dado y que ha impuesto el demonio, le queda poco tiempo. Dios vendrá a destruirlo, el diablo lo sabe. Dios vendrá a barrer completamente toda su influencia, todo su conocimiento, todo lo que Él hizo, a deshacer todas las obras del diablo, de tal manera que los profetas en el Antiguo Testamento dicen: habrán nuevos cielos, nueva tierra. Y todo esto viejo habrá pasado.
Todo esto anterior habrá pasado. Ni siquiera tendremos memoria de todas esas cosas, estas cosas de hoy. Este mundo ya pasó, y este mundo ya pasó para el creyente. Si usted tiene esa lucha, bueno, ¿cómo llego yo a ser así? ¿Cómo llego yo a tener esa convicción de que sigo predicando el Evangelio? Imagínese usted en esa posición, como estaba Juan Hus o como estaba Policarpo. Niega al Señor Jesucristo, rechaza al Señor Jesucristo, si no, ahí están ya, ahí está la madera, ahí te vamos a amarrar y te vas a quemar ahí. ¿Cómo llego yo a eso? Un secreto muy importante entre todos los mártires, y es bastante valioso, y yo se los dejo, es de que ellos sabían que ya estaban muertos, al igual que el apóstol Pablo nos menciona. Para ellos, el mundo se había acabado ya. Vivían en el mundo, por supuesto, como dice el Señor, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero yo ya estoy muerto. Este mundo ya está muerto, esta vida ya se acabó. Lo que vivo ahora en esta carne es simplemente para adorar a Dios, para exaltar a Dios y para dar testimonio de Él. Eso es muy importante, ténganlo presente, porque puede llegar el momento. Puede llegar el momento, y de hecho ahora el momento es voluntario, es personal. Si quiero, sirvo a Cristo; si quiero, no sirvo a Cristo. Podemos hacer lo que quiera, hermano, usted puede hacer lo que usted quiera todo el tiempo de su vida. Pero va a llegar el día de su juicio, cuando esté delante del tribunal de Cristo, y ahí le va a pedir cuentas el Señor cuál fue su mayordomía. ¿Cuál fue su mayordomía? Les mencionaba que les iba a dar un ejemplo. Si tienen ahí sus Biblias, solo volteen, porque tenemos que regresar a los primeros versículos de Mateo 10. Mateo 10, versículo 13. 13. Mateo 10, versículo 13. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá sobre vosotros. Y entonces viene el versículo que leímos. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. El versículo 13 menciona: vuestra paz vendrá sobre ella. Al buscar esa palabra paz, se los hago notar, es la palabra eirene. Así se escribe en griego, eirene, por si quieren apuntarla. Es una palabra muy bella, y asumo que ya se les ocurre, pero eso suena un poquito a Irene, ¿no? Sí, viene precisamente de la palabra eirene en griego. Irene es un nombre, no sé si alguien tiene ese nombre Irene, pero se lo recomiendo, es un nombre muy bello. Irene significa paz, precisamente deriva de esa palabra, paz. Eirene, la palabra griega, eirene. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Menciona aquí el Señor Jesucristo la paz 2 veces, y en las 2 veces menciona la palabra eirene. Existen versiones actuales, versiones modernas de la palabra de la Biblia, no le voy a llamar mejor palabra de Dios, para estar claros, que cambiaron esa palabra. Específicamente es esta, no sé, lo más seguro es que sí la han escuchado algunos, pero especialmente se ha dado mucho por utilizarla en ciertas predicaciones, especialmente a los predicadores modernos les gusta mucho. Es esta versión Nueva Traducción Viviente. En esa Nueva Traducción Viviente cambiaron aquí la palabra paz y pusieron bendición. En las 2 palabras pusieron bendición. Y ustedes dirán, bueno, pero no es una mala palabra ni ninguna cosa así. No, no es una mala palabra, pero no es la palabra que puso el Señor Jesús. Eso no es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué el Señor utiliza aquí estas palabras? Paz. Espero yo que tengan presente todo lo que he dicho en este momento y se den cuenta que hay una guerra, hay un conflicto cósmico monumental
en el cual nosotros estamos en medio. Y que en ese conflicto al final viene el reino de Dios, y el reino de Dios vendrá a dominar y a someter a todos los pecadores, a todos los rebeldes, a todos los que se alejan de Dios, todos los que están apartados de Dios y quieren y piensan vivir aparte de Dios. Es por eso que se necesita la paz. La paz nosotros la traemos, ¿por qué? Porque traemos el evangelio de reconciliación. No traemos bendición. Nosotros como creyentes no traemos riquezas al mundo. Nosotros le traemos al mundo la reconciliación de Él con Dios antes que venga el juicio divino contra ellos y sea devastador. Por eso es paz. Yo no sé qué se les metió en la cabeza a estas personas para cambiar esa palabra de paz por bendición. ¿Será que se refiere a la ignorancia? ¿Quisieron componer las palabras de nuestro Señor Jesucristo? ¿Pensaron que el Señor Jesucristo quiso decir bendición? Están muy equivocados, pero eso es lo que estamos viendo hoy. Es lo que estamos viendo hoy, aparte de todo el odio incluido adentro de los seminarios teológicos, precisamente, todo el odio hacia las versiones anteriores de la palabra de Dios. Y esa sí es palabra de Dios. Pero sobre estos cambios no hay ningún problema. ¿Y saben cuál es el problema? ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que están trastornando el evangelio de nuestro Señor. Están cambiando su esencia, su elemento, su propósito, su razón de ser. Para dar a entender este Dios que viene tranquilo y feliz y contento con todos, que Dios es el gran abuelito de todos y a todos los va a hacer ricos. Ese es el evangelio de ahora, y por eso están trastornando la palabra de Dios, precisamente como maquinaciones satánicas, para preparar a la pseudoiglesia, llamémosle, preparar a la pseudoiglesia para unirse otra vez. El ecumenismo, regresar a la gran Babilonia, regresar a la idolatría que antes vivieron. Los reformadores pensaron que estaban ya viviendo el tiempo del Apocalipsis y nadie los puede culpar. Ellos estaban siendo atormentados, estaban siendo rechazados, estaban siendo abofeteados simplemente por decir Cristo Jesús es la justificación. Él nos da la justificación y la salvación gratuita, no tenemos que hacer nada más. Y por eso los llevaban a la horca, los quemaban vivos, la dama de hierro que les comentaba, los mataban en la rueda. Supongo que era su forma de divertirse, mientras más espantoso sea la matanza. Le llamaron al Papa católico, por supuesto, le llamaron el anticristo, y no es de culparlos. Estaban viviendo tiempos apocalípticos, estaban viviendo tiempos precisamente que menciona la palabra de Dios. Y eso es muy importante, porque esos tiempos se van a repetir. Digo pseudoiglesia porque muchas iglesias se están uniendo. Muchos de los grandes ungidos que aman las personas están uniéndose a la Iglesia Católica, están regresando a esas formas. Y se llevará a cabo, se cumplirá. No sé si en el tiempo de mi vida, no sé si en el tiempo de la vida de los jóvenes, no sé si en el tiempo de la vida de los niños, no sé. Pero nuestra misión, nuestra obligación es seguir hablando, dar el mensaje, hacer entender y sobre todo advertir. Esto es lo que viene. El mundo se está uniendo, se está cumpliendo la Escritura y por eso dice el Señor, guardaos de los hombres, desconfíen, tengan cuidado. El mundo les va a odiar por causa de mí. Estos pasajes terminan en el versículo 24 del capítulo 10, donde dice, y el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, cuanto más a los de su casa. Hermanos,
si somos una iglesia perseguida, si somos una iglesia dañada, si somos una iglesia atormentada, por causa de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, estamos caminando el camino de nuestro Maestro. Si usted no está siendo perseguido, si no está siendo abrazado por el mundo, como iglesia, como creyente, como persona, como individuo, quien quiera que sea, está siendo abrazado por el mundo, abrazado por el mal, abrazado por el pecado, abrazado por las riquezas malignas, creo que no está siguiendo el camino de su Maestro. Y esa, por cierto, ese es el premio. Ese es el premio al cual debemos aspirar todos nosotros. Ese es el mayor honor que todos nosotros podemos recibir. Así como mi Maestro fue golpeado, escupido, insultado, yo, por hablar de mi Señor, que sea perseguido, que sufra dolor, que sufra devastación, incluso la muerte. Ese es el mayor honor. Les dije, ¿qué era lo que pensaban estos hombres, estos mártires, estos grandes hombres de Dios, mujeres de Dios? También muchas fueron torturadas, violadas, asesinadas. La lista es casi interminable. ¿Qué pensaron? Ellos pensaron que mi vida ya se había acabado. Este mundo se acabó para mí. Yo ya no tengo nada que ver con este mundo. Y mi partida de esta tierra, mi muerte simplemente es poder ya reunirme con mi Señor. Hace falta esa convicción, hace falta esa entrega, hace falta compromiso, hace falta decidirse por Cristo. No se trata simplemente de ir a un servicio, a una actividad o hacer diferentes cosas. Hace falta un compromiso de adentro y de toda la vida. Y por supuesto, para hacer ese compromiso hace falta un amor absoluto. Si usted cree que el Señor Jesucristo no quiere que le ame tanto, que pierda usted su vida en esta tierra, usted no conoce al Señor Jesucristo. No sé a quién conoce y no sé a quién sigue. Pero el Señor Jesucristo que yo conozco, a quien yo entiendo, lo dio todo y me pide a mí que lo dé todo por Él. Que Él sea todo para mí. Que Él sea toda mi vida. Que Él sea el primero en mi alma. Ese es mi Señor, el que yo conozco, al que yo anhelo servir. Son tiempos engañosos, son tiempos peligrosos, por supuesto que sí, pero son tiempos de mucho engaño. Son tiempos de mucha maldad, se están gestando cosas espantosas y yo les recomiendo que ya empiecen a aprender, empiecen a juzgar, empiecen a discernir entre lo bueno y lo malo. Ya sáquense aquella cosa de no juzguéis y no seréis juzgados y todas esas cosas. Tenemos que entender, tenemos que comprender a quién estamos oyendo, qué se nos está dando, cuál es el alimento que nos están dando. Y si es un falso evangelio, rechacen a esas personas. Si es una falsa instrucción, rechacen a esas personas y a quien puedan salvar y se quiera salvar, salven. El tiempo es corto y la preparación es mucha. Hermanos, que el Señor les bendiga.